Buenos días, familia. Dios me los bendiga a todos. Bueno, continuamos un día más con este estudio y continuamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Hoy leemos desde el versículo 20 hasta el versículo 46. Desde el 20 hasta el versículo 46. Aquí encontramos a Elías y los profetas de Baal. Dice así, vamos a leer. Tienen todos sus Biblias en la mano. Dice así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar y habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová
que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo Cisón, al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la pluma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bueno, aquí, como acabamos de leer, ¿no? En este capítulo, aquí encontramos, ¿no? Esta victoria, ¿no? Que tiene Elías, ¿no? Se podría decir que vemos esta victoria de Elías aquí en el Monte Carmel, ¿no? Entonces vemos que Elías pues amonesta al pueblo, ¿no? Y dice el versículo 21, ¿no? Que Elías, acercándose a todo el pueblo,
les hace una pregunta, les dijo, ¿no? Les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí Elías les hace esta pregunta, ¿no? El pueblo servía a Dios y a los Baales, ¿no? Pero ya era momento, ¿no? De tomar una decisión porque no podían servir a dos amos, ¿no? El no estar al 100% del lado de Dios, no estaban al 100% al lado de Dios, ¿no? Y a Dios pues no le gusta, ¿no? A Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. Entonces tenían que decidirse si les servían o no les servían a Dios. Y esto va para nosotros también, ¿no? Esta pregunta va para nosotros también. Y podemos ver que va para nosotros esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaremos vosotros entre dos pensamientos? A Dios no le gusta compartir su gloria con nadie. Tenemos que decidir en nuestra vida si le servimos o no le servimos, ¿no? Y dice que el pueblo, en el versículo 21, y el pueblo no respondió palabra. No se atrevieron ni a tomar una decisión. Pero vemos que sin responder una palabra al pueblo, pues ya estaban como tomando una decisión, ¿no? Ya estaban como eligiendo no seguir a Dios, ¿no? Y este pueblo, vemos que por tratar de servir a dos amos, pues eran abominables ante Dios. Eran abominables ante Dios. Recordemos que recordemos que al decir que después se elige servir a Dios, ya está eligiendo ya está eligiendo no servirle. Dice la palabra de Dios, dice en Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículos por aquí. Apocalipsis capítulo 3 dice en el versículo 15, en el versículo 15 y 16, dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vemos aquí, ¿no?, lo que dice Apocalipsis, ¿no? Unas palabras duras, ¿no? Que es lo que el Señor nos enseña, ¿no? Que hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos, ¿no? Y mira lo que decía, ¿no? Apocalipsis 3, que el 15 y el 16, ¿no? Entonces tenemos que decidir si le servimos a Dios o no le servimos a Dios, pero no nos quieren ni tibios, ni fríos ni calientes, o frío o caliente, pero tibios no podemos estar con Dios y en este mundo. Dice el versículo 22, ¿no? Solo yo he quedado profeta de Jehová, contra 450, ¿no? La posibilidad, vemos aquí que solo Elías había quedado como profeta de Jehová, contra 450. Vemos que pues la posibilidad humana pues era casi nula para Elías, ¿no? Aquí vemos que el reto, aquí Elías pues pone un reto. El reto era que cada uno
le pidiese a su Dios, ¿no?, que enviara fuego del cielo para que consumiera la ofrenda, en el versículo 23. No debía de ponerse, dice que no debía de ponerse ninguna clase de fuego por debajo de la ofrenda. Y el Dios dice, el versículo 24 dice que el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios, ¿no? El fuego tendría que venir de una manera sobrenatural. Esta era vemos que esta era una ventaja más para Baal, pues ya que era el Dios de los cielos, del clima y de los relámpagos, dice, ¿no? Elías sabía que en otras ocasiones Dios había contestado con fuego del cielo, como lo vemos en Jueces y en Crónicas. El pueblo respondió diciendo, bien dicho. El pueblo respondió diciendo, bien dicho, en el versículo 24. Entonces, desafortunadamente el pueblo quería ver para creer. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Que bienaventurados los que no vieron y bienaventurados los que no vieron y cayeron. No esperemos a ver todo lo que queramos para poder creer en Dios, ¿no? Dice el versículo 25, ¿no? Escogeos, le decía, escogeos un buey y escogeos un buey y haced primero. Decía el versículo 25. Dice, escogeos un buey y preparadlos vosotros primero, pues que sois los más, e invocáis el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo, decía, ¿no? Entonces, dice el versículo 26 que desde la mañana hasta el mediodía estuvieron, ¿no? Y Elías dice que se burlaba de ellos. En el versículo 27, ¿no? Que Elías se burlaba de ellos. Desde la mañana hasta el mediodía. Y Elías se burlaba de ellos. Ellos clamaban a grandes voces, ¿no? Vemos que aquí no pararon, ¿no? Vemos que su oración era muy intensa, ¿no? Dice el versículo 28. Ellos clamaban a grandes voces. Hasta chorrear la sangre sobre ellos, ¿no? No había voz ni quien respondiese ni escuchase, dice el versículo 29, ¿no? Que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Dice el versículo 30, dice el versículo 30 que Elías prepara el altar. En el versículo 30 al 35 vemos que dice que Elías prepara el altar. Él reparó el altar de Jehová. Dice que él reparó el altar de Jehová. Eso nos indica que eso indica que cómo estaba olvidado el culto hacia Dios, ¿no? En Israel, ¿no? Eso indica, ¿no? Porque tuvo que preparar el altar. Dice que tuvo que tomar 12 piedras, dice el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras. Y dice que aun cuando Judá estaba dividido con Israel, Elías los veía como uno solo, ¿no? Aquí vemos que Elías lo que estaba era como buscando la unidad, ¿no? En el pueblo de Dios. Dice que derramarla sobre el holocausto en el versículo 34. Dice que dijo Elías, ¿no? Dijo, llenad 4 cántaros de aguas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. Lo hicieron la tercera vez, ¿no? El número dice que lo hicieron 3 veces. Dice que el número 3 indica manifestación de Dios. Es decir, que algo asombroso vendría, ¿no? ¿De dónde vino ¿no? ¿De dónde vino tanta sobre Elías, ¿no? Seguramente del tiempo que trabajó Dios con él y a solas con la
con la viuda, dice, ¿no? Tengamos presente que siempre las pruebas de parte de Dios son para incrementar nuestra fe. Elías dice que oró, ¿no? Elías oró a Dios. En el versículo 36 y 37 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice el 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice, y como llegó la hora, ¿no?, de ofrecerse el holocausto, ¿no?, vemos que Elías, ¿no?, respetó la hora en que se hacía el sacrificio, ¿no? Y porque por tanto le dijo en el versículo 36, ¿no?, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías, aquí vemos que Elías actuaba, conforme a Dios, no como él quería. Elías actuaba conforme como Dios quería. Y vemos como Elías, ¿no?, en verdad dice, para que conozca este pueblo. En verdad lo que Elías estaba haciendo, Elías no buscaba su gloria, sino que el pueblo creyese en Dios. Elías no buscaba su gloria, sino lo que buscara que el pueblo creyera en Dios, ¿no? Entonces dice que cayó fuego de Jehová en el versículo 38 y 39. Dice que cayó fuego de Jehová. Aquí vemos que a diferencia de Baal, ¿no?, Dios respondió indicando que era un verdadero Dios, ¿no? No era la primera vez que Dios mandaba fuego, ¿no? Ya lo había hecho antes, ¿no? También. Dios en los libros de Levítico, de Jueces y todo, pues en Crónicas, en Primera Crónica, ya lo había hecho también antes, ¿no? Pero dice que el fuego, el cual consumió el holocausto, ¿no? No solo el holocausto, sino todo, incluyendo las rocas, indicando cuál era su poder, ¿no? Mandó fuego y consumió todo, ¿no? Y dice que cayeron, ¿no? El versículo 39 dice que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No había ninguna duda, ¿no? Y el pueblo, dice que se volvieron a Dios. Desafortunadamente, ¿no?, este momento de adoración a Dios por parte del pueblo de Israel tampoco duraría mucho. Dice que no duraría mucho. Y vemos como Elías, después en el versículo 40, dice que entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Elías mata, ¿no? Vemos como Elías mata a los sacerdotes de Baal, ¿no? Ahora era tiempo, ¿no?, de acabar con los falsos adoradores. Era importante, ¿no?, aprenderlos porque como la lluvia vendría, ellos podrían querer tomar el crédito, dice, ¿no?, y atribuirse todo eso. Entonces dice que los degolló. Y dice en el versículo 41 y 42 que Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y prostrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Elías oró aquí vemos que Elías oró por lluvia, ¿no? Elías sabía que después de esta demostración, sin duda alguna, la lluvia vendría sobre ellos. Dice que puso su rostro entre las rodillas. Elías comenzó a orar por la lluvia. Entonces, aquí aprendemos, ¿no? Aprendemos que
vemos que Elías dice que puso su rostro en las rodillas, ¿no? A lo mejor cuando uno ora, pues la postura dice mucho, ¿no? Pero lo que habla, lo que habla a gritos, como se dice, es la fe, ¿no? De cada uno. Una oración, ¿no? Contestada en el versículo 43 al 45, dice que, y él subió y miró y dijo, no hay nada. En el versículo 43, ¿no? Dice que, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y contestó, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Y dice el versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice que subió y miró y dijo que no había nada, ¿no? Ahora Dios decidió, vemos que Dios decidió no contestar de inmediato, ¿no? Dice que 7 veces tuvo que orar. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. 7 veces tuvo que orar Elías, ¿no? Para que Dios le contestara. Vemos que, bueno, hay oraciones, ¿no? Que una oración puede ser contestada rápidamente, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no? Que Dios siempre vaya a... que cuando Dios contesta rápidamente las oraciones no nos va a garantizar, ¿no? Que las siguientes también sean contestadas rápidamente, ¿no? Pero nos enseña que cuando nosotros tenemos que orar, tenemos que ser pacientes, ¿no? Tenemos que ser pacientes, ¿no? Vemos que decía que había visto una pequeña nube, ¿no? En el versículo 44. Bueno, después esa pequeña nube dice que se convertiría en una gran tormenta, ¿no? Como acabamos de leer, ¿no? Y dice el versículo 46, ¿no? Que la mano de Jehová fue sobre Elías, ¿no? Dios le fortaleció para que realizara una gran carrera, ¿no? El cual dice que ciñó sus lomos, ¿no? Se acostumbraba que los reyes y nobles tuvieran corredores delante con lomos ceñidos, ¿no? Dice que vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Dice aquí, hasta llegar a Jezreel. Aquí leemos, ¿no? En este capítulo, ¿no? Vemos que podemos aprender, ¿no? En este primer libro de Reyes, ¿no? En estos capítulos, ¿no? Del 20 al 46, ¿no? Que Dios es el único, ¿no? Que dice que Dios es el único que merece honra y adoración, ¿no? Hemos leído que el pueblo, ¿no? Dice que el pueblo pues estaba en una confrontación, ¿no? Dramática, ¿no? Tenían que adorar al Dios viviente, ¿no? Que un día los había liberado de la esclavitud o, o, o a los ídolos, ¿no? A quienes llamaban Baales, ¿no? Tenían que tomar una decisión, ¿no? Y vemos que desde el cielo Dios respondió al clamor del profeta Elías, ¿no? El pueblo, al ver lo sucedido, pues se postró, ¿no? Y dijo, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios, dijo el pueblo. Y nos podríamos hacer una pregunta, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? Y contestárnosla, ¿no? Dice, ¿lo es también para nosotros? Aquí cuando el pueblo decía Jehová es el Dios, ¿lo es también para nosotros? ¿Lo es también para usted? ¿Lo es para mí? Entonces, si es así,
¿no? Pues tenemos nosotros que arrodillarnos, ¿no? Ante Él, ¿no? Y adorarlo, ¿no? Como Él se merece. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias, Papá de los cielos. Yo en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, por todo tu amor, por todo lo que haces en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Papá, porque tú eres, Señor, como hemos aprendido aquí, Papá, en tu palabra, ¿no? Que tú eres el único Dios, el único que merece honra y adoración, Papá. Vemos que, Señor, aprendemos, ¿no? Que así como el pueblo, ¿no? Vivió un momento difícil, Papá, que quería Elías, ¿no? Le hacía una pregunta al pueblo, Señor, que hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Y te damos gracias, Papá de los cielos, porque entendemos, Señor, que tú eres el único Dios, tú eres el único Señor. Y solamente a ti, Papá, queremos servirte con amor, hermoso Rey. Queremos servirte, Papá. No queremos tener un pie contigo y un pie en este mundo, Señor. Solamente tenemos que adorarte a ti, alabarte a ti, al único Dios verdadero, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos, Señor, por la vida de cada uno, por la vida de cada integrante, Papá, de esta gran familia tuya, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, por sus hogares, Papá, y que tú toques cada día sus corazones, Señor, para que solo podamos adorarte y honrarte a ti, Papá de los cielos, para que no haya nada, Señor, para que el enemigo no venga, Papá, a quitarnos y arrebatarnos de tu lado, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Papá de los cielos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Gracias por tus enseñanzas, Papá. Gracias porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. No hay nadie más, Papá, solamente tú, Señor. Y te damos gracias a ti. Y cada día queremos postrarnos delante de ti, ante el único Dios verdadero, Señor. Yo te alabo y te bendigo, hermoso Rey. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Papá. Amén y amén.